Vamos el segundo bloque de Valor de Cambio, como les decía antes de irnos a la pausa, lo vamos a compartir con Daniel Guida, un prestigioso economista local. No hace falta más presentación para Daniel. Daniel, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo Gracias estamos? por venir como siempre. No, al contrario. Gracias por venir. Daniel, antes de irnos a la pausa, hablaba de por qué muchos sectores vienen hablando y después de las elecciones se dispara el dólar y después de las elecciones el gasto público se quintuplica y inclusive algunos complejos turísticos en nuestro país. Llamabas antes de las elecciones, no, hasta después de las elecciones no te puedo dar ningún precio porque no sé qué puede pasar, porque el dólar, no pasa nada. Absolutamente. Máxime después del resultado electoral. Es decir, creo que independientemente de los guarismos definitivos y de algunos ajustes, como obviamente va a haber en estos días, es decir, escrutinio definitivo, Sí. El oficialismo, el gobierno de alguna forma, mantuvo y ha incrementado su mayoría en la Cámara de Diputados. Y por otro lado en el Senado el equilibrio es muy similar al que tenía anteriormente. Con lo cual, desde el punto de vista de lo que institucionalmente significa una elección de medio término, yo no soy politólogo, pero para poder responder a tu pregunta, Sí. Estamos en presencia de una situación institucional absolutamente normal y interesante, porque hay una renovación, aparecen nuevos perfiles políticos, nuevos dirigentes, o por lo menos dirigentes que de alguna manera proceden de diferentes extracciones, pero desde el punto de vista institucional, el gobierno puede operar en las mismas condiciones que operó estos 2 últimos años. Con lo cual, pensar que puede ocurrir una catástrofe, un apocalipsis, es lisa y llanamente parte de una campaña que a mí me extraña, como somos los argentinos, ¿no? 30 años de democracia, un esfuerzo tremendo para todos, sufrimiento de todo el pueblo argentino, aún de los propios dirigentes, una estabilidad interesante la que tiene la Argentina, un proceso democrático limpio, transparente, con una participación muy interesante de diferentes fuerzas políticas, las instituciones funcionando a pleno, la economía con sus inconvenientes que si querés después repasamos. Entonces no entiendo un mensaje de gobernabilidad, no entiendo lo que quiere decir cuando algún sector, ya sea de poder, comunicacional o colegas de ustedes, plantean, bueno, hay que discutir la gobernabilidad. ¿Qué es esto? Esto es una idea un poco, yo diría, apocalíptica. Es como pensar si en Estados Unidos, porque Obama no tiene la mayoría y ha perdido reiteradas veces en el Congreso, habría que discutir la gobernabilidad. Es decir, ¿por qué te digo esto? Desestabilizadora, son ideas Es desestabilizadoras. absolutamente desestabilizadora. Y además es desestabilizadora, por desgracia, en la Argentina, justamente de lo que es la cuestión de la economía en su conjunto, por las expectativas que genera, ¿no es cierto? Y vos lo dijiste recién, si había gente que decía, no, espero de las elecciones, ¿no? Sí, nosotros, vos sabés, tenemos industria, estamos vinculados al sector productivo, muchísima gente que tiene inversiones importantes, no, vamos a esperar las elecciones porque después vaya a saber qué pasa. Primera conclusión, yo estoy muy contento, la verdad que un día muy feliz, tanto ayer como hoy, porque la Argentina dio una muestra más de madurez política y no tengo ninguna duda que va a seguir siendo así. En el medio de estos mensajes cruzados, de estas bombas de tiempo que tiran algunos sectores, que honestamente no sé ni a quién beneficia, porque tengo la idea que ni siquiera termina beneficiando a la oposición de un gobierno como el que actualmente tenemos, ¿no? Porque ¿quién puede manejarse en medio de esta incertidumbre que se intenta generar? Conclusión, creo que no va a pasar mucho en términos de lo que se estima o se ha hablado por allí. ¿Qué le pasa a la economía? Bueno, lo hablábamos creo que la última vez y día que pasa se confirma un poco eso. Evidentemente yo creo que la economía argentina tiene una restricción importante en el sector externo, es decir, la obtención de divisas para sostener el crecimiento y atender las necesidades que la Argentina tiene es uno de los, yo diría para subrayar, uno de los temas donde seguramente el gobierno va a seguir aplicando restricciones, Control. toda la experiencia que pueda volcar, las capacidades,
y bueno, esperando que vaya tomando medidas que vayan resolviendo el problema, que nos permita sostener el crecimiento de los 2 próximos años. Y cuando uno dice los 2 próximos, no porque yo creo que la Argentina tiene que terminar el 2015. Sin duda. Digo los 2 próximos porque se supone que tal vez haya un cambio, por supuesto de personas seguro, pues somos una democracia en todo sentido, pero tal vez de línea política que conduzca al país a 2015. ¿no? Esas son especulaciones que no hacen falta mencionarlas hoy. Entonces, la restricción es una restricción, de manera que la Argentina tiene que seguir cuidando las divisas, muy bien cuidadas, va a tener el gobierno que hacer algunos retoques en algunas medidas, a los efectos de que podamos enfrentar las importaciones que necesitamos para crecer, donde te acordás que alguna vez lo vimos y hoy está bien sobre el tapete el tema de la energía, los dólares que se necesitan para la importación de petróleo, gas y otra fuente de energía. Es importante, estamos ya más de 10.000 millones de dólares en lo que va del año, es muchísimo dinero. Mucho. Y lo necesitamos. Y lamentablemente no emitimos dólares, así que vamos a tener que conseguirlos. ¿El sector agropecuario por sí mismo puede ser un generador de... por supuesto. Pero tranquilizador, ¿puede bastar Sí, solo con el sector? no alcanza, pero basta. Digo, a ver, parecería una contradicción. No alcanza en el sentido de que la Argentina no puede pensar solo en el sector agropecuario, ¿no es cierto? Más allá de que todo retoque que haya que hacer al sector para que el sector produzca y podamos seguir teniendo cosechas como las que hemos tenido, mejorar algunas economías regionales que nos están haciendo falta, recuperar el ritmo de exportación de algunas economías regionales, vos sabés bien, alguna vez lo hablábamos, ¿no es cierto?, algunas frutas, algunos productos elaborados y demás. Eso es importante que el gobierno lo trate de lograr para equilibrar un poco esos números. Y por otro lado también tiene que haber una recuperación de la industria que en este sentido está viene un poquitito retrasada en términos. Sí. Y sí, especialmente la manufactura de origen industrial, tendrían que, aunque está bien, ¿no? La economía ha crecido, el sector industrial se ha movido bien, ha exportado bien, nosotros necesitaríamos estar creciendo también en las exportaciones del sector industrial, tanto las de origen agropecuario como las de origen industrial. Y después nos queda la posibilidad de ingresos de capital, que yo creo que la Argentina lo va a lograr. Mirá, la inversión bruta fija en la Argentina, de lo que va del año, estamos en el orden ya de 70 y pico mil millones de pesos. Muy interesante. Te confieso que leí las cifras, compartí con algunos economistas que no tenemos las mismas ideas, sin embargo, esta idea de que la inversión en la Argentina se sostenga es muy positiva. Si logramos además atraer capitales extranjeros para la inversión directa, que refuerce el ingreso de divisa, esto sería muy positivo. Y por último, seguramente la posibilidad de lograr ingresos de capitales probablemente de préstamos internacionales, como puede ser en el Banco Mundial y algunos otros organismos, y por qué no en la emisión de bonos externos que tengan posibilidad de colocarse en el exterior. Esto no tiene nada que ver con endeudarse a la manera que nosotros tristemente, los argentinos estábamos acostumbrados, o nos pasaba, ¿no? De prepo, con gobiernos dictatoriales, sin control por parte del Congreso, sin control de la oposición. No en esos términos, pero en términos de lograr ingresos de divisa, capitales de riesgo y también capitales financieros, pero que no sean especulativos, que al menos se puedan controlar, no estaría mal para la economía argentina. Eso es lo que a mí me parece que habría que pensar. Te confieso que no tengo información muy calificada sobre si el gobierno lo está pensando, pero sí he compartido con algunos amigos y algunos economistas también del resto del país, y es evidente que casi todos coincidimos en que el gobierno va a tomar algunas medidas que para nada son las supuestas medidas drásticas, que todo cambie y demás. Porque objetivamente, ¿qué sería que todo cambie, no? ¿Cómo haría un gobierno con esta perspectiva política y, por qué no, ideológica, con una idea de sostener la asignación universal, sostener los derechos adquiridos, sostener la soberanía monetaria, sostener la posibilidad de los dos superávit gemelos, aunque el fiscal está bastante tecleando y demás? Si eso el gobierno lo quiere mantener, no se entendería que significaría hacer grandes cambios, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí me parece que hay que hacer es tomar medidas en aquellas cuestiones que son bastante categóricas, que tienen que ver entonces con la obtención de divisas, con el tema de la energía, y paralelamente va a ir acompañado de esto del tema de la inflación. ¿Por qué?
porque si aumenta la producción, aumentan las inversiones productivas, aunque se sostenga el nivel del gasto, de consumo, digamos, de la economía, es probable que no haya presiones inflacionarias que hagan escapar los índices de precios, ¿no es cierto? De manera que ese es el panorama. No veo nada apocalíptico y tampoco soy súper optimista en el sentido de que esto va a ser una maravilla extraordinaria. Creo que estamos en buenas condiciones para aprovechar, ¿no? Y aprovechar, creo que las condiciones favorables del mercado internacional el año que viene van a ser interesantes para la Argentina, ¿no? Esta pequeña devaluación diaria que se ha ido viendo obviamente estamos hablando del dólar oficial, a lo largo del año, ¿ha ido dándole algo más de competitividad a la industria? Obviamente, obviamente. La razón es numérica. ¿Y sabes por qué? Porque si somos serios, objetivamente los economistas especialmente, y los econometristas y lo que medimos, y el sector lo escucha, que además lo conoce el tema, la política de administración del tipo de cambio, el Banco Central la ha seguido perfecta desde el día que arrancó, no ha cambiado nada, ¿eh? Esto no dice nadie. Es decir, esa pequeña devaluación más interesante, más alta, si querés llamar, o mayor sobre el tipo de cambio oficial, no es casualidad. Porque este año devaluó más en términos de 9 meses que lo que devaluó en el 2012 en 9 meses. Corresponde con una política de administración del tipo de cambio que haga competitivas las exportaciones. De manera que pensar que la Argentina está perdiendo competitividad diariamente por la devaluación es un error, y creo que los economistas serios lo sabemos y no lo enunciamos porque no es cierto. El Banco Central sigue administrando el tipo de cambio de una manera muy particular para que no se pierda competitividad. Por otra parte, vos sabés las variaciones que tiene el dólar, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en el mundo. Y si mirás bien, en algunos casos, en relación con otras monedas o con situaciones bilaterales, hasta te diría que el peso se revaluó en términos del dólar. Por lo tanto, hay que pensar que la política de administración del tipo de cambio, el Banco Central la va a seguir, ¿no? Y es probable que terminado el año tengamos una devaluación del dólar oficial mayor que la que ha habido en años anteriores. Puede estar cercana al 25, al 30%, que desde ya es superior a la inflación, cualquiera sea la forma de calcularla, ¿no? Si seguís el acumulado actual te va a dar esa cifra. De manera que yo no espero que el Central haga nada especial en materia de tipo de cambio y de devaluación que no sea lo que ya esté enunciado. Por otra parte, vos sabés que la emisión monetaria en Argentina no está basada en los coeficientes de inflación, no tiene el parámetro de la inflación, el Banco Central, sino que desde la reforma de la Carta Orgánica ha cambiado centralmente la instrumentación de una concepción que es primero el nivel de ocupación, nivel de actividad económica, nivel de ocupación, y recién después las variables que puedan acompañar. Pero el primer objetivo de la política monetaria es el nivel de actividad económica con el nivel de ocupación, ¿no? Eso es primero en la decisión. De manera que lo que vos me decís es absolutamente así. Van a continuar las mini devaluaciones diarias, y eso es una política de cambio administrado. No tiene ningún misterio, no es nada oculto, y nadie, yo al menos, todo el mundo tiene derecho a hacerlo, yo al menos no espero una devaluación del tipo de cambio oficial abrupta, ni mucho menos, ¿no? Además tampoco sería muy necesario. Sin duda. Daniel, gracias como siempre por venir. No, gracias a ustedes. Perdón, me extendí hoy porque me parece que... Está bien. Me parece que estabas inquieto con ese tema. Gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos.